Hola. Ara s'escolta... ¿Me vais a oír? Ara se sent, ara ens Perfecte. confirmen que s'escolta. Ara. Muchas gracias a todos en el chat por indicarnos Ahora. si se escucha o no. Bueno, gràcies primer que res a la gent del xat per avisar-nos que no s'escoltava. Nosaltres estàvem així presentant ja el programa, Pablo, i la gent ni ens escoltava. Bueno, problemes tècnics, no sabem què ha passat, ens ha costat solucionar-ho, però bueno. Com vos diem, donar moltes gràcies per estar així, disculpar-nos per este fallo tècnic, però és que és el dia que més gent tenim en directe, Sí. només arrencar, que no són molts, són 32, però bueno, disculpar-vos, com vos diguem, i com comentàvem, avui estarà amb nosaltres Papi Gavi, sé que la majoria esteu esperant-lo a que se connecti, de moment ja està fent un directe, està jugant, pense que al Mario Kart, Sí, estava estaba con jugant el Mario abans. Kart, estaba en directo en el Mario Kart. Abans estava jugant a l'Animal Crossing, el tindrem, però ara són 5 menys 20, jo crec que el tindrem cap a les 5, 5 i quart, és quan connectarà amb nosaltres. I tindrem també, abans de Papi Gavi, a Pau Roig, que és el nostre director, ja que ahir Blanquinegres va complir 8 anys i bueno, se va portar bé el nostre director perquè ahir ens va dur de dinaret o de dinarot. Sí, no, nos invitó a una buena paella y vamos, encarnando los valores de Blanquinegres. Hay una familia, todos juntos, nos lo pasamos muy bien y que cuando quiera nos puede invitar otra vez si lo estás escuchando, Pau. Anem a repassar també el projecte de Blanquinegres, com vos dia, però no s'escoltava. Blanquinegres s'adapta sempre a l'actualitat, es modernitza i és per això també que estem així a Twitch amb tots vosaltres, adaptant-nos a les noves formes de comunicació i res, en breu estarà amb nosaltres Pau Roig, parlarem sobre el projecte, sobre els seus inicis, sobre idees de futur, sobre que es puxe el sou també. Sí, también, es una buena pregunta. A veure si s'estira un poquet i sobre qualsevol pregunta que vulgueu fer de Blanquinegres. També podeu anar pensant i preparant preguntes per a Papi Gavi, que estarà amb nosaltres. Això sí, sempre des del respecte, anem a fer una pregunta, una entrevista sèria dins de la conya, parlant de l'àmbit valencianista, perquè com molts sabreu, ell és de Madrid, però és valencianista, inclús va fitxar per l'eSports del Valencia. Estuvo año y medio, si no me equivoco, unos meses, creo que no llegó a ser mucho tiempo, pero al final no sé qué pasó, ahora a ver si ahora nos lo puede contar. Y nada, encantados de que haya accedido y estamos encantados de poder contar con Papi Gavi. Anem a repassar un poc l'actualitat per damunt, perquè pensem que també és important per a tots vosaltres. I en breu, com vos dic, estarà Pau Roig, el nostre director, i seguidament tindrem la secció de Pablo, que ha preparat un jugador misteriós, els quals una de les pistes és un poc graciosa i jo crec que ho podreu encertar. Recordeu que hi ha en joc la samarreta de la pròxima temporada. Pau igual ens està escoltant i no ho sabia i s'està enterant ara, però nosaltres vam dir que sortejaríem la samarreta de la pròxima temporada i Blanquinegres ha de complir. Pau, si ens està veient, que no ens mate. I bueno, repassant un poc l'actualitat, Pablo torna ya a la Lliga después de las eleccions, encara queden partidos de seleccions, pero esta semana ya torna a la Lliga. Sí, ya tocaba. Todos creo que nos hacen un poco largos los parones de selecciones y más viendo el nivel que ha dado la selección española, yo creo que más de uno echaba de menos el Valencia. Partido contra el Cádiz. Partido contra el Cádiz y vuelven viejos conocidos del Valencia, tanto Rubén Sobrino, que se fue en este mercado de invierno, como Álvaro Negredo. Álvaro Negredo, que estuvo un tiempo aquí, no dio el nivel esperado ya que iba a ser la bomba, ese fichaje que anunció en uno fantástico, pero bueno, aquí le deseamos lo mejor y será un partido bastante reñido, yo creo, porque viendo al Valencia fuera de casa va a ser un partido bastante complicado. Serà complicat, estan ja preparant els jugadors de Javi Gracia aquest partit, això sí, el dijous descansen. Sí, de hecho... Jo no sé per què, però dijous descansen. Ha informado esta mañana Dani Meroño de que el Javi Gracia ha dado descanso a la plantilla el jueves. Y nada, no se entiende porque juega el partido domingo, sería lo lógico dar descanso al inicio de la semana, porque de normal el jueves ya pueden surgir más dudas de cara al partido para poder prepararlo y no se entiende que con tan poco tiempo de preparación de Javi Gracia descanso a los jugadores. I torna Cherisev, que per a Javi Gracia era important, ja que Guedes no estava en el seu màxim nivell. Ara estava comptant amb Àlex Blanco, però jo crec que amb la tornada de Cherisev, que ja està entrenant també el grup, és una també bona notícia per a l'entrenador. Sí, yo es que también pienso que Javi Gracia apostaba por Cherisev antes que por Guedes por el trabajo defensivo que da el futbolista ruso. Al final hay que tener en cuenta que Javi Gracia es un entrenador que busca mucho el equilibrio y Cherisev es un jugador que siempre te busca esa transición defensa-ataque
que es necesario al final en un equipo, porque Guedes sí que es verdad que te ofrece más calidad, más verticalidad, pero no tiene ese rigor defensivo, esa intensidad que sí que tiene Cherisev. Bueno, el dijous no entrenen com diem, però per ahir hi ha gent en el xat, el nostre company Jorge Ruiz, que ja sap quin plan tenen els jugadors per al dijous i igual no va molt desencaminat, diu que i tindran festa el dijous, però festa de veritat, sí, sí. de la que els agrada. Bueno, esperem que estiguin concentrats en el partit del diumenge i que encara que descansen dijous que tornen divendres en les piles carregades. Més actualitat, Pablo, jo crec que tenim un debat damunt de la taula i volem que el xat opini també amb nosaltres, perquè la lesió de Zilesen obri les portes altra vegada a Jaume, però pot estar ahí també Cristian Rivero. Jo no sé tu qui prefereixes en la porteria del València mentre estiga Zilesen en la banqueta, o en este cas en la grada, serà quasi un mes de baixa, pero molta gente aposta ya por Cristian Rivero. Yo pienso que la situación invita a que tiene que dar una oportunidad a Javi Gracia a Cristian Rivero. Jaume Domenech ya ha tenido gran parte de la temporada en la que ha sido titular, ha cometido errores bastante gordos que han costado puntos al equipo, y yo creo que Cristian Rivero tiene una oportunidad por delante, por lo menos de generar el debate en Javi Gracia, ganárselo ahora con entrenamientos, que es lo que tiene que hacer. Al final tú tienes que hablar en el campo. Y yo espero que Javi Gracia sea valiente y apueste por Cristian Rivero, la verdad. I pel xat, Jaume o Cristian Rivero? Jo pense que Javi Gracia, valent, no serà massa, i apostarà per Jaume, però qui sap, també la gent pensava que seguiria en Jaume després de que Zilesen es recuperara, i el primer partit que Zilesen va estar al 100% va estar ja com a titular del València, i igual, diguem que no hi ha res a perdre, per dir-ho d'alguna manera, i prova amb Cristian Rivero. Jaume ens comenta Flutox pel xat de Blanquinegres. Bueno, esperarem a veure com evoluciona la setmana. En la roda de premsa li preguntarem també alguna d'aquestes opcions i ja veurem què ens sorprèn. Jaume, Sheriff també ens comenta Jaume. Cristian Rivero, comenta sí, Jorge. diu Gerard, Rivero. Bienvenido Gerard, y nos da buenas tardes también. Gerard, que és el nou fitxatge de Blanquinegres, a veure si pot també passar algun dia per així pel canal de Twitch de Blanquinegres, als estudis de Tavernes Blanques. Bueno, uns estudis, no sé si noteu algo diferent, però ens han ficat unes llums per darrere de color taronxeta, així especials com el nostre 8 aniversari, els companys de 310 que estan darrere de la càmera amb tot el tema de producció. Bueno, i jo crec que anem a parlar ja amb Pau Roig, no sé si el tenim ja per ahí, però pense que sí. Imagina que el pillem en la feina, no sé si tindrà molt de temps per a nosaltres. Què tal, Pau? Bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, m'ha costat més que vingueres tu al programa que Papi Gavi, quasi. Sí, al final sempre costo i al final quan sempre estàs en la sombra costa encara més. Bueno, estàvem comentant que ahir era el 8 aniversari de Blanquinegres, ho vam celebrar al Palmar, un moment que te pugem el volum de Zoom i baixem el de la música. Res, Pau, conta'ns com va sorgir este projecte i que ja són 8 anys, com dic, ahir ho celebràvem, però va néixer a Agullent i podries contar-nos tu de quina manera. No, al final, vull dir-te, Agullent, sobretot en la vinculació extrema que tenim al valencianisme, perquè al final Agullent és un poble molt menut, està en la vall d'Albaida, de 2.400 habitants, convida a tots a que vingueu a Agullent, que vos obrirem els braços oberts totalment. I al final, res, som un poble molt valencianista, on tinguem una penya valencianista molt activa i des de la meva vinculació com a valencianista, que ve de part de sobretot els meus abuelos i de mon tio Pedro, al final es va, dins de totes les històries que jo tenia muntades un poc abans de complir els 18 anys, vaig intentar fer-ho com un blog, va començar tot com un blog, on es comentava un poc les notícies del València que anaven eixint en diferents mitjans de comunicació. A partir d'ahir va esdevindre que el blog se va començar a tindre molt d'èxit i ja van fer la marca Blanquinegres i a partir d'ahir, formiga a formiga hasta ara, ¿no? ¿Y cuáles son los valores de Blanquinegres? No, al final, vull dir-te, sobretot Blanquinegres va tindre molt de sentit quan, per desgràcia, l'anterior govern de la Generalitat Valenciana va tancar Canal 9, aleshores es va obrir una finestra a nivell informatiu on més del 50% de la gent que n'hi ha en Mestalla habitualment veig en els partits és valencianoparlant, ve de pobles de comarques centrals i al final aquesta gent vol informar-se del valencià en el seu idioma. Aleshores, al final, el valencianisme, vull dir-te, i sobretot Blanquinegres, la cultura que té és informar que la gent s'informa del valencià en valencià. És a dir,
hem tingut l'oportunitat de traduir la pàgina web una barbaritat de vegades, sobretot quan va vindre el fenomen LIM, que convenia molt traduir-la inclús a l'anglès per tots els fans internacionals, però bueno, al final nosaltres hem seguit la mateixa línia, sempre és fer-ho tot en valencià i al final és la clau de l'èxit, perquè bueno, ens llegeix més de 300.000 persones a l'any, més de 100.000 persones úniques mensualment i al final no n'hi ha millor manera de normalitzar la nostra llengua, la que parlem habitualment, que fer-ho tot en valencià. Pensaves, Pau, que arribaríem fins ací? Són 8 anys, no sé tu quin era el teu objectiu. Jo crec que Blanquinegre s'ha millorat molt en els últims anys, però pensaves arribar fins ací i en el cas de que siga que sí, fins on penses que pot arribar Blanquinegres? No, ni de conya. No Ni de conya pensava que anem a arribar tan lluny. O sigui, sobretot, jo ho conto sempre com a anècdota, tenia una professora que em dia que això no servia per res. A lo millor si li ensenyàvem al Twitch diria, ostres, pues sí que serveix, ja anem a enxufar-lo en l'institut per veure si algun altre loco vol fer un altre blog. Ni de conya pensava que anàvem a arribar a 8 anys perquè és una autèntica animalada. Y de todos estos 8 años, ¿con qué momento te quedas? A veure, jo a nivell personal em queden 2 dies. Uno és la semifinal contra el Sevilla, a Mestalla, que per desgràcia no el va clavar el gol enviar. Jo penso que això, sumat a una nova gestió, va fer que el valencianisme ressorgira, per dir-ho d'alguna manera, i sobretot la final de la Copa del Rei. Com a valencianista, vull dir-te, valencianista de pocs anys, perquè al final, per desgràcia, les noves generacions de valencianistes sí, jo, per exemple, he disfrutat molt del doblet, però era una època que jo tenia 9 anys, no disfrutaves tant de Mestalla i tampoc disfrutaves dels viatges. Jo que vaig poder viure la semifinal contra el Betis, tant a Mestalla com al Villamarín, i la final de la Copa del Rei a Sevilla contra el Barça, jo em quedé en aquests moments perquè pels valencianistes més joves ha sigut com una nova forma de connectar-se en el valencià a nivells extrems. Bueno, Pau, per a qui no ho sàpiga també, la gent deu saber que eres un gran valencianista, també formes part de la penya valencianista d'Agullent, no? Sempre has estat involucrat en tot el que és el valencianisme i, bueno, com tu dius, cada vegada és més difícil que la gent jove s'aficione al València, sabent que és difícil competir contra aquests grans equips, com per exemple el Barça on està Messi o el Madrid quan estava Cristiano, al final als més menuts els agrada guanyar. Sí. I nosaltres sí que hem viscut aquesta València guanyador, però ara és més complicat de veure i després de com és tan muntant i important aquest projecte, pues, és més complicat. En Blanquinegres, Pau, no sé si hi ha algun projecte de futur que es pugues contar, que vulguis que la gent sàpia? No, a veure, al final en Blanquinegres intentem que la gent estigui el màxim informada del València diàriament, és a dir, intentem contar tot el que passa en el moment que passa, i això són les claus de Blanquinegres, la immediatesa, és a dir, si hi ha algun fitxatge per enseguida que la gent estigui connectada, tenim oberts molts canals, hem sigut pioners en tots els sentits, és a dir, hem sigut pioners en la ciutat de València en la creació del canal de WhatsApp, hem sigut pioners en la ciutat de València en el canal de Twitch, van ser pioners en la seva època en Facebook. Al final, aquest ser pioner t'ha fet que molta gent ja sàpiga que passa alguna cosa, vaig a informar-me, estic a la platja, estic a la muntanya o estic a la caseta fent una paella el diumenge, saben que si passa alguna cosa relacionat amb el València, Blanquinegres va estar ahí responent. I és gràcies a això que tenim més de 2.500 valencianistes que estan connectats diàriament en el nostre canal de WhatsApp, que passa alguna cosa i saben que va arribar. Al final, projectes nous, des de l'any passat tenim un altre projecte que és Cuina Valenciana, que és per la preservació de les receptes que fan habitualment els nostres iaios i les nostres iaies a sa casa, que és la preservació d'aquestes receptes, i ara, si no passa res, en el tercer trimestre de l'any anem a engegar un altre projecte a nivell cultural, que també a tots ens fa molta il·lusió que cada vegada més gent, sobretot de la capital, conega, per dir-ho d'alguna manera, els interiors de la comunitat valenciana. Has comentat que Blanquinegres està sempre en el dia a dia. I què opines dels teus redactors? Els meus redactors jo no puc estar més content d'ells, vull dir-te, jo al final sí que és de veres que el que vull remarcar, i aprofite perquè, mira, les dues úniques entrevistes que m'han fet en esta vida me les va fer la gent que esteu allí, no? Que al final una me la va fer Òscar, de 310, el meu amigatge Òscar, quan començava. Ho estàvem parlant abans, això. I clar, ahí era més pipiolo, que la gent no la busca en YouTube i tot això. I res, i l'altra me l'esteu fent vosaltres. Jo al final vull sí que incidir en la importància que ha tingut totes les persones que han estat vinculades al projecte Blanquinegres, des de Víctor, Pere, Ivan, Domingo, Vicent, Gonzalo, vull dir-te, segur que m'oblide Javi, m'oblidaré de molta gent i disculpeu-me perquè al final són 8 anys,
ha passat molta gent, ha passat molta generació d'una nova forma de periodistes però sí que és de veres que ells han sigut supertreballadors, sí que és de veres que ells han sigut superprofessionals, però jo mai m'havia trobat la professionalitat que n'hi ha ara mateixa, és a dir, que jo sempre he estat patint perquè al final hi les notícies, tal, soc un obsesso de l'analítics i al final ara tinc la sort de tindre un equip de treball que és magnífic, comandat per Cristian, que Cristian ha dit antes que jo era el director, jo no soc director de res, si al final el director és Cristian, que és el que duc la batuta. Menos per pegar els renegons. Menos per pegar els renegons que Cristian encara no s'ha atrevit, però que al final és això, que jo estic superorgullós i és per això que intente crear aquesta família, que jo vull que la família... Jo treballo en un àmbit que no té res que veure en el periodístic, és una altra història, però al final n'hi ha que incidir en la familiaritat que té Blanc i Negre, és tot família, és lo important. Parlaves de xifres, Pau, nosaltres sabem que eres un friqui de les xifres, que sols vols visites. Al final Blanc i Negres també s'ha pogut consolidar i al dia, tirant, no sé, 10-12 notícies, ja engeix molta gent i arribem fàcil, per dir-ho d'alguna manera, entre cometes, a 4-5.000 visites diàries, no? Sí, vull dir-te, és que el mes passat vam fer 6.800 visites diàries de mitjana. És que la gent, vull dir-te, i jo vull remarcar-ho, perquè és molt important que es remarca això. Actualment, diaris digitals en valencià natius, nosaltres som el primer diari digital en valencià, que és més que un generalista. Tenim més visites que el principal generalista valencià, que fa 100% el contingut en valencià, o si no és el primer, serem el segon, que és l'anterior diari que també vaig fundar jo personalment, que és valenciadiari.com. Al final, en l'equip que som, sols parlant del València Bàsquet, i tal, és molt important que la gent es doni compte que al final nosaltres som un pulmó de valencianistes que volem informar-se del València. Molta gent em diu, és que no és igual que la notícia estigui escrita en valencià que en castellà que en anglès, és que jo vull saber si el València va fitxar a este jugador. I al final és lo important i que exigeix moltíssima gent i la gent s'ha de quedar en això, que Blanc i Negre sempre serà un canal obert a tots els valencianistes i sobretot preservar el valencianisme en els temps tan convulsos que tenim, on la propietat, per desgràcia, no és ni dels valencians ni dels valencians. Bueno, Pau, tenim darrere de les càmeres el nostre company Miguel Castells, redactor de Blanc i Negres. És faixina, vol que li pugem el sou. Que jo li dic que no, però està encabotat en que sí. No, Miguel jo penso que és el més catxondo de tot el grup. Al final n'hi ha que aprofitar l'ocasió i sí, això, vull dir, això sempre es parla a nivell intern i sempre és una realitat. Al final, Blanc i Negre és una associació sense finalitat lucrativa. La gent, vull dir, participem activament en moltes causes socials, perquè al final, a nivell intern, jo i a nivell personal també estic molt concentrat en la causa social, que té que tindre primer com a associació Blanc i Negres, que té que tindre també com a marca Blanc i Negres per a la preservació de la cultura i la llengua del nostre territori, que tanta gent parla, i sobretot també en la cura de la gent que treballa en nosaltres. I al final és una cosa que he estat tot parlar i ja sabeu que peseta que entra, peseta que ix. Anirem pujant a poquet a poquet. Miguel té ja el club de fans en el xat, Miguel Ucheter i diu Josep Prat. Miguel, tots apoyen la candidatura de Miguel, a veure si ho aconseguim algun dia. Bueno, pues no sé si Pablo té alguna més que dir, Pablo. No, res més. Pues donar-li gràcies a Pau Roig, no sé si tens alguna cosa que afegir, Pau. No, al final vull dir-te que la gent que m'ho està escoltant, cada dia n'hi ha que ser més valencianista, vull dir-te, el valencianisme és una cosa que es mama, és una cosa que és incomprensible de que tornes a néixer i és valencianista i al final és una cosa que està en tu, en el dia a dia. El que és valencianista ho entén, al final és un sentiment. Jo me'n recordo que m'abuelo un dia, que per desgràcia es va morir el passat octubre, em dia jo al final em moriré antes de veure el València que de vell. I al final aquesta gent que comanda el València actualment, per desgràcia, està aconseguint això, està aconseguint un desapego de la societat valenciana en el major actiu que tenim, que és el València Club de Futbol a nivell internacional, que és brutal. Entonces, ara la feina de valencianisme l'hem de fer nosaltres. I jo també vull aprofitar i dir que el que està passant en tots els col·lectius valencianistes a mi fa és una vergonya, perquè al final tenim l'oportunitat d'aumar tots els esforços, bé siga des de l'agrupació de penyes, l'associació del Xicot de l'Accionista Llibertat, de Torino a Mestalla, és a dir, tenim l'oportunitat d'aumar tots els esforços i anar a una contra una propietat que és indecent, perquè jo penso que no n'hi ha ningú en València que pensi que aquesta propietat està a l'altura d'un club de 102 anys d'història i com sempre estem clavats en personalismes que no van a ningú lloc. Jo l'últim que tinc que dir, per si hi ha algú que pinta alguna cosa dins d'aquestes associacions i que pot recapacitar, el missatge és que
anem a unar esforços, que ja n'hi ha prou de gent que està intentant fotre-nos i sobretot anem a fomentar el valencianisme des de baix, des de base, des dels xiquets i xiquetes, que al final és que és així, no vull dir-te, tu al final vas a Mestalla i tens oportunitat d'anar a Mestalla, ara que la novetat és inclús ser d'equips que són hasta estrangers, no vas a poder anar a veure, per exemple, el Manchester City, és que no vas a poder anar. Vull dir, n'hi ha que ser conscients de que el València el tenim així, jo personalment que visc en Agullent el tinc a 80 quilòmetres de casa, que és 40 minuts en el cotxe, i al final això és l'important, que tenim que fer el valencianisme per fer créixer el València i deixem-se d'històries de baralles a títol personal o baralles de qui agarra les accions de qui i tal, no sé què, perquè és que no van a ningú puesto. El que tenim que fer és aunar esforços i fer el valencianisme que estigui més viu que mai, que m'ho fa falta molt. Pau, per així volem veure si ens pots contar una exclusiva, i és que ens pregunta Jorge Ruiz si formes part del grup d'empresaris valencians que vol comprar el club. No arribem mai. Ojalà, però no arribem. Però queda poc ja, queda poc. I ficarem a Pablo de directiu ahí en el València. Pues, Pau Roig, gràcies per acompanyar-nos. Esperem que, com tu dius, el valencianisme segueix cap avant, perquè al final gent com nosaltres, gent valenciana i valencians, som els que hem de fer que se sostinga i hem de fer que torni a ser l'equip que era antes, tant esportivament com econòmicament com a club. Pau, donar-te les gràcies per estar amb nosaltres, per contar-nos el que és el projecte Blanc i Negres. Són 8 anys, a veure si al 9è aniversari podem estar també així. A veure, jo a títol personal, antes m'ho has preguntat i durarem tant, a veure, jo ja han comptat en Blanc i Negres un títol del València, jo ja em puc morir tranquil. En directe des de Sevilla, al contrari. Tinc d'aportar en marcar en el despatx, al final això ja no m'ho lleva ningú, han comptat amb una lliga del València Bàsquet, això ja no m'ho lleva ningú, i al final vull dir-te, sí, jo hasta que la gent es cansa, al final anem a durar així hasta que la gent es cansa. Sobretot també, per últim, perquè no ho ha comentat, també hi ha gent que està fora, és a dir, que no la coneix ningú, com és el cas d'Àlex o de José, que no apareixen mai en ningú puesto, i que al final també fan un treball formidable, vull dir-te, són les dues persones, juntament a Cristian, que més temps duen en Blanc i Negres, i també vull agrair l'aguantar tant, no? Perquè al final la gent ha d'entendre que això és una cosa que és com un hobby, no? Perquè al final cada un de nosaltres, tant José com Àlex com jo, tenim el nostre treball i al final traguem hores de baix de les pedres i hem tret hores de baix de les pedres moltes voltes per fer notícies, que no és tot tan bonico com ara. Però bueno, que al final és això, que donar-los les gràcies a ells també per aguantar tant. I per aguantar-me tant, que també costa. Això és el més complicat. Bueno, Àlex i José, que són el dissenyador i el fotògraf, respectivament, que són també els que fan que Blanc i Negres tingui una imatge més professional. José està moltes vegades allà a Mestalla i bueno, a la web teniu totes les fotogaleries dels partits que va José i podeu flipar, per dir-ho d'alguna manera, d'aquestes fotos que fa de cada partit. Pues Pau, moltes gràcies per acompanyar-nos, com diem, i a veure si l'any que ve, a la mateixa data, el 9è aniversari, pots connectar amb nosaltres perquè ens ha costat que acceptares l'entrevista. Moltes gràcies a vosaltres i bueno, sempre amb un València, que és el més important. Pau, adeu, bona vesprada. Adeu. Bueno, doncs Pau Roig, que és el nostre director, com diem, donant-li gràcies també per aquest dinar d'ahir, es va comportar molt bé. I abans d'anar amb la secció de Pablo, us deixem per així un vídeo de Caixa Popular, que ens patrocina en este 8è aniversari. Ens ha deixat també productes que sortejarem amb tots vosaltres pròximament i vos deixem en aquest anunci i en breu tornem amb la secció de Pablo Márquez. Quan fa uns anys tot es va afonar, Caixa Popular va aconseguir sobreviure gràcies als seus valors, sense adquirir deutes amb la societat. Avui les coses són diferents. Avui són precisament els mateixos valors els que ens duen a sentir que tenim un deute. Avui sentim que el nostre deute amb vosaltres és immens, per deixar-vos la pell cuidant-nos a tots nosaltres. No dubteu que eixirem d'esta situació i que estarem al vostre costat, com sempre, perquè, com sempre, estarem on toca estar. Caixa Popular. Infinites gràcies. Bueno, ja anem ja amb la secció de Pablo. Ens porta, com cada setmana, el jugador, el ratpenat, misteriós. Ara ens donarà unes quantes pistes, a veure qui l'encerta. Tenim un rànquing que el tinc guardat, però no el tinc ara mateix així davant perquè he canviat... Està abajo. Està baix? Ah, que he canviat de document. Vale, tenim de moment 3 guanyadors, Flutox, Arturo García i Diego.
de moment tots ells amb un encert per cada jugador que han encertat durant aquestes últimes setmanes. Com diem, al final de la temporada, qui estiga en el top 1 s'endurà aquesta samarreta de la pròxima temporada, que ja tenim també moltes ganes de veure i que diem que aquesta temporada poden haver inclús 4 equipacions. Veurem quina de totes sortegem. Imaginem que la primera, o si hi ha alguna que sorprenga, pues tirarem una altra. Mira, Flutox está en directo, yo creo que está deseando ganar otra vez y ponerse en cabeza. Flutox pot posar-se avui el primer, no sé si estaran per ahí els altres, un és Arturo García i l'altre és Diego. Y bueno, Miguel, si vols arrencar ya... Ay, Miguel, Pablo. Miguel está ahí de revés, está ya esperando, només vol que entrar en directe. Está deseando, se está de pie y todo ya. Miguel entrará ahora cuando estiga Papi Gavi, que está ya a punto de entrar amb nosaltres. Ya ha ganado Caro Cruz y la ha tocado. Sí, han fet sorteig a veure qui entrava, si Pablo o Miguel. Finalment ha guanyat Miguel a entrar en Papi Gavi. Era la entrevista de Paula que queríamos. Y bueno, Pablo, primera pista, a veure si la gent ja està pel xat pensant jugadors. Vale, la primera pista es que es un jugador español ya retirado. Jugador espanyol retirat. Ara és quan diuen, bueno, no són espanyols, però Gameiro, Cherisev, sempre... Tots estos sempre estan ja... L'afició ja els considera que estan retirats. Bueno, a veure si comencen a dir noms. Jugador espanyol retirat, bueno, hi ha molts. Si vols anar pensant la segona pista y diguem-la al chat, a veure si tenim més idea. Podemos decir que es un jugador que estuvo muchos años en el Valencia, estuvo un total de 10 temporadas en el club. Dicen Cañizares... Pues... Jugador conegut deu ser, Cañizares... Morientes... No és, no? No, tampoco. Miguel Brito... Miguel Brito está retirado, pero no es español. Pero bueno, podría ser una opción. No sé, de momento nada, no aciertan. Podemos seguir con la siguiente pista. Sorpréndonos. Vivió el descenso a segunda división y el ascenso a primera. Bueno, ja podem saber més o menys de quina generació és, dels anys 80. Albelda... Mira, crec que l'han encertat, ja. Ja? És que tu no veus el xat? Tu no veus el xat? L'ha encertat, espereu-se que he perdut... Edu Santapau, Quique Sánchez Flores. Efectivamente, Quique Sánchez Flores. Enhorabuena, Edu Santapau 21. Pues l'afegim ja al rànquing. Bueno, de moment, empat a 4, afegim a Edu Santapau. ¿Tenías más pistas preparadas, Pablo? Sí, teníamos más pistas. Teníamos que había sido jugador y entrenador del Valencia, que hoy jugaba como lateral derecho, que después del Valencia fichó por el Real Madrid y que tiene un vídeo muy famoso como entrenador del Valencia en una rueda de prensa en la que sufre un ataque de risa. El portem preparat, no? Que lo tenemos preparado. Jo crec que aquest vídeo, en aquest temps no hi havia Twitter, pense, però haurà sigut viral perquè el moment no t'ho desperdici. Vamos a tomar aire. Vamos. Se pueden tener... Lo intento. ¿O no? Va a ser muy complicado. Oye, no puedo, es que no me puedo parar. ¿Qué hacemos, macho? Quique, qué diferente esta rueda de prensa con la última que diste en Getafe, ¿no? Un grande Quique Sánchez Flores, muy valencianista, y que ya habló en su día del hecho de volver al Valencia como entrenador, que es una etapa que no cierra y que, quién sabe, a lo mejor podemos ver en un futuro a Quique Sánchez Flores en el banquillo del Valencia. Ho he dit moltes vegades, agradaria tornar, així és una etapa que no va acabar de complir, és un somni també que té en tornar així. Y nos acaba de hacer el host Papi Gavi, muchísimas gracias por ese host. Estem contactant també per a que entri, acabem de passar el link de Zoom. Bueno, s'acaba de fer el host. Jo estic flipant perquè estem ara mateix en 1.500 persones, hem vist que estava Papi Gavi jugant al Mario Kart, abans no sé si era l'Animal Crossing, no sé quin xoc era, no sé si tu el domines, Pablo, pero bueno, yo creo que nos pasamos al castellano, porque viene mucha gente del canal de Papi Gavi. Nosotros somos un medio de comunicación en valenciano, pero creo que toca ya pasarse al castellano. Debe estar Papi Gavi a punto de entrar con nosotros para hablar de toda la actualidad valencianista. Estamos en 1500, 1600, 1700. Bueno, nuestra dar las media... gracias a la gente por haber entrado y sobre todo por quedarse. Exacto, nuestra media era lo máximo 60 personas, ¿no? 30, no hemos tenido más. La media de... Ah, no, claro, la media no, eso media fue está el en 25, 30. Y bueno, no sé si tenemos ya por ahí a nuestro compañero Papi Gavi. Creo que ya está aquí con nosotros. A ver si podemos poner... ¿Qué tal, Papi Gavi? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal todo? Muy bien, ¿y tú? Hola. Aquí estamos, a pasar un buen rato aquí hablando de nuestro Valencia.
Vamos a hacer un cambio porque nos acompaña nuestro compañero Miguel. Pablo, lo despedimos ya. Hasta luego y muchas gracias por haber venido. Yo me tengo que ir. Un placer, que vaya bien, tío. Igualmente. Bueno, le damos la bienvenida mientras se prepara Miguel. Papi, Gaby, antes que nada, bueno, darte las gracias por estar con nosotros, por ese host. Estamos ahora mismo en 1.200 personas casi. Bueno, para nosotros es un récord que en ningún momento lo habíamos soñado. Y nada, hemos visto que estabas tú en directo, ¿no? Jugando al Mario Kart. Sí, por las mañanas estoy ahí pasando el rato con mis cabecitas jugando al Mario Kart, al Animal Crossing, tiene un poco de todo, ¿eh? Me gusta jugar a todo. Bueno, de normal, hemos visto que estabas ahora mismo casi en 3.000 personas en ese Mario Kart. Ayer también hicisteis un torneo. Al final no sé cómo es tu día a día, pero como nos dices, te debes a la gente que está al otro lado de la pantalla, ¿no? A ver, sí, piensa que antes mi día a día era un poco más loco, ¿no? Porque por la mañana me levantaba, hacía vídeos, luego tenía mis entrenamientos de fútbol, luego hacía mis vídeos locura que podía hacer en la calle, cuando se podía salir tranquilamente, quedaba con mis amigos, con mi novia, y ahora pues tienes que intentar buscar este dinamismo, que la gente se lo pase bien desde casa, haciendo cosas desde casa. Es difícil ahora, pero bien, nos lo pasamos bien igual. Con tu novia, que comentabas el otro día que hacía 8 años que os conocisteis, y me vino a la cabeza que nosotros ayer cumplimos también 8 años en Blanquinegres y bueno, me hizo gracia. Al final hemos venido aquí para hablar del Valencia, papi Gaby, porque tú eres un valencianista, ¿no? Ya lo has dicho muchas veces. Antes que nada también ya está aquí Miguel, porque en tantas cosas no lo había ni visto y ya está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Miguel? Sí, claro, muy bien, Cristian. Hemos hecho el cambio express porque de repente has aceptado y vaya, que aquí estoy. Un saludo y estoy encantado de que estés aquí con nosotros. Encantado, tío, encantado. Bueno, papi Gaby, te podemos llamar papi Gaby, Alejandro, como tú prefieras, ¿no? Gaby está bien, Gaby está bien. Gaby, perfecto. Pues Gaby, como decimos, bueno, estás aquí, nos acompañas para hablar un poco del ámbito del Valencia Club de Fútbol. Cuéntanos un poco cómo una persona de Madrid acaba siendo valencianista, es un poco raro. Sí, lo he comentado varias veces y la cuestión está que yo de pequeño, por mi familia siempre ha sido muy madridista. Mi familia ha sido de los primeros socios que tuvo el Real Madrid y claro, desde pequeño te inculcan mucho el madridismo, ¿sabes? Yo nací con una bufanda de Madrid, nací con mis ídolos de la infancia que han sido Raúl, Casillas, Ronaldo, Van Nistelrooy, etcétera, ¿sabes? Auténticos jugadorazos, auténticas leyendas. Pero sí que es verdad que los partidos que siempre me gustaba ver en los bares, pues cuando se veía el fútbol en los bares, antes de que estuviera todo este tema de ver Canal Plus en tu casa, que le quita como la pasión al fútbol, ¿sabes? Pues me molaba mucho ver los Madrid-Valencia y me molaba mucho ver a un Albeida, a un Baraja, a David Villa, a Vicente, jugadores que se partían la cara por el Valencia, ¿sabes? Y que eran equipos, eran partidos donde el Madrid se dejaba siempre puntos y eran partidos muy calientes. Entonces, con el paso de los años, sí que es verdad que yo no sentía esa misma, por así decirlo, simpatía con el Madrid. No me gustaba cómo trataban a sus leyendas, no me gustaba cómo hacían las cosas con el club. Y ya de antes me llamaba mucho la atención el Valencia porque tenía unos cuantos amigos allí. Entonces, cuando fui a conocerlos, conocí Mestalla, habrá 6, 7 años, y ahí fue cuando yo me empiezo a enamorar un poco de Valencia. A partir de ahí empiezo a seguir los partidos en una época muy complicada, que pasaba Gary Neville, pasaba Prandelli, pasaban entrenadores que venían y siempre tenía que salir al rescate Boro. Entonces, a partir de ahí es como cuando siento un vínculo de verdad con el Valencia, me siento muy adentro de Valencia y cuando celebras victorias que dices, uff, no se celebra igual, ¿sabes? O sea, y no sé, me empecé a sentir muy querido con el Valencia, por la afición del Valencia, y a partir de ahí me hice valencianista a muerte. Claro, Gaby, nos hablas también de que te hiciste de ese Madrid de los Galácticos super top, que era muy sencillo, ¿no? Ser de ese Madrid. ¿Te es igual de sencillo ser del Valencia en Madrid? No es muy sencillo, porque al fin y al cabo piensa que todos mis amigos, todas las personas que conozco desde mi equipo de fútbol son todos del Atleti o del Madrid o del Barça. Entonces, claro, yo soy de Valencia y es súper difícil, pero bueno, es bonito, ¿no? Te sientes distinto, te sientes diferente. Es la oveja negra, como dices, pero tú tuviste la suerte de que, al igual que por lo menos yo, vivimos la suerte de tener un Valencia con un equipo bueno, como decías, Albelda, Baraja, también ha pasado Villa. Ahora es más difícil ser del Valencia porque los niños quieren ser de los que ganan y al final el Valencia ahora mismo ganar con el proyecto que hay pues lo tiene un poco complicado, pero como tú decías, hemos vivido grandes momentos con el Valencia y eso es lo que te hace ser más valencianista, ¿no?
Es lo que te dices, tío, que yo creo que los niños lo que buscan al fin y al cabo son ídolos, son referentes. Y sí que es verdad que el Valencia a día de hoy no tiene tantos referentes como tenía en su día, ¿sabes? Antes tú tenías en portería un Canizares que te imponía, ¿sabes? Tenías en defensa una Ayala, un Carboni, ¿sabes? Pero bueno, a día de hoy yo confío mucho, veo futuro, yo creo que teniendo jugadores como Gallá, Carlos Soler, que vienen de la cantera, que son valencianos y que son gente de la casa, yo creo que con eso nuestro futuro de momento está bien y habrá gente que querrá seguir siendo de Valencia. Gaby, has hablado también de futbolistas de la cantera. ¿Tú, a lo largo de tu vida, has jugado a fútbol? Y si es así, ¿en qué equipo? Porque vimos un partido en Santiago Bernabéu de youtubers que yo tenía la impresión de que no era la primera vez que jugabas. Yo siempre he jugado en el equipo de mi barrio, que es Villaverde, es un barrio que hay aquí en Madrid, digamos obrero, del estilo de Vallecas, por ejemplo, donde juega el Rayo Vallecano. Pues digamos que es un poco de ese estilo, un barrio muy humilde. Y sí, he jugado en el equipo de mi barrio con mis colegas de siempre y, a ver, jugaba en tercera regional, que son 3 categorías menos o 4 categorías menos que tercera profesional. Bueno, Papi Gaby tiene toque, yo he visto vídeos, esas faltas y esos penaltis, hubieras podido triunfar como futbolista, ¿no? Mi sueño de pequeño era ser futbolista, pero sí que es verdad que cuando conocí las camaritas y tal, me dejé llevar un poco, ¿sabes? De pequeño dices, hostia, quiero jugar al fútbol, pero no sé, cuando creces pues vas buscando nuevos hobbies, nuevas experiencias y al final me aficioné a esto. Bueno, no eres futbolista, pero has estado cerca de muchos futbolistas. Yo creo que top, estuviste con Messi, que es el sueño de cualquier niño, ¿no? Sí, yo en el momento que le di la mano a Messi me sentí como un niño, ¿eh? O sea, fue brutal. O sea, fue brutal porque a día de hoy, pues, por ejemplo, tú me lo dices, has estado con Messi, es como que no lo tengo del todo asimilado. ¿Sabes? Veo la foto con Messi y digo, parece Photoshop, ¿sabes? Pero es un sueño así. Y conocer a tantos futbolistas, que es una profesión que respeto tanto, que admiro tanto, y sobre todo de mi equipo, que en su día tuve la ocasión de conocer a Gallá, de grabar con él, al igual que con Parejo cuando era capitán de Valencia, para mí fue increíble. Entendemos el downgrade, ¿no? De estar con Messi a estar con blanquinegres. Lo mismo no es. Pero bueno. Pero no. Estoy igual de feliz, ¿eh? Eso es lo mejor. Tampoco, sí que es verdad, Cristian, que no llegó a ser futbolista en el Valencia, pero sí que ha entrado en el Valencia. Estuvo como creador de contenidos durante año y medio, creo que fue. ¿Nos puedes contar un poco esta experiencia? Año y medio no llegó, creo, ¿no? No, yo creo que hemos llegado a los 4 o 5 meses. Sí. Guay, o sea, fue bien, fue una experiencia bonita. Ya el hecho de formar parte de Valencia, del equipo de tu vida, pues es algo que puedes contar toda tu vida. Y más cuando la presentación es en Mestalla, tienes Mestalla todo para ti. Te la abrieron a posta para ti, ¿no? ¡Qué lujo! Sí, a ver, yo creo que para que tuviera más impacto, pues tendría que ser la presentación allí. Y más en los tiempos que eran, pues el impacto fue bueno. Pero sí que es verdad que yo creo que finalmente no pudimos sacarte del potencial y de la unión, así que bueno, decidí separar los caminos y ojalá en un futuro podamos volver a hacer cosas juntos, porque ni yo tenía tanto tiempo para dedicárselo a ellos, ni ellos tenían lo que necesitaba que me dieran, ¿sabes? A nivel de contenido, de tal, porque a mí me habría hecho ilusión grabar con los jugadores. En plan, hacer cosas, ya sea jugar un vídeo de Fortnite con ellos, jugar al FIFA con ellos, pero que la gente vea una cara más personal de los jugadores, que creo que le podía haber sacado y que la gente empatizara más, ¿sabes? Pero bueno, ya habrá más oportunidades. Es una historia inacabada, al final a muchos jugadores les pasa eso, se van, después es posible que vuelvan con Papi Gaby. Es un poco lo mismo, tú imagino que tienes, no el objetivo, sino mejor el sueño de volver a ser trabajador del Valencia, por decirlo de alguna manera, en el Valencia de eSports para crear contenido, porque como dices, imagino que tendrías muchas cosas en la cabeza para hacer y imagino que por culpa de la pandemia y por otros temas... Claro, no o sea, pudiste. no es todo culpa de que no nos entendiéramos porque el trato que me dieron ellos fue increíble, lo bien que se portaron conmigo desde el día 1 fue increíble, la atención igual, pero sí que es verdad que a lo mejor si no hubiera habido una pandemia de por medio habría sido distinto, porque podría ir a lo mejor cada semana a grabar con los futbolistas, habría ido a los partidos, habríamos organizado partidos de youtubers como el del Bernabéu que mencionabais, pero en Mestalla y habría sido otra historia seguro. Y Gaby, después de haber estado en Mestalla, ¿conoces alguna palabra en valenciano? ¿Te puedes arrancar con alguna frase o algo? Escucho palabras de algunos colegas valencianos, o sea, pero sí que es verdad que cuando estoy en los alrededores de Mestalla, cuando me para algún
chicos para pedirme una foto con su padre, me dicen, ¿quién es este chique? ¿Sabes? Bueno, algo dominas, algo dominas. ¿Quién es el chique? Tal. A ver, sí que es verdad que tengo muchos amigos catalanes que hablan mucho en catalán, entonces algunas palabras sí que las suelo pillar, pero el valenciano todavía me cuesta, ¿sabes? Porque tiene su propia identidad, me cuesta pillarle también. Sí que es verdad que dentro de la élite hay muchísimo youtuber catalán, ¿verdad? Sí, creo que la mayoría son todos de Barcelona, alrededores de Barcelona. Yo creo que los insultos, si estuvieras en Mestalla y tuvieras que decirle algo al árbitro, te saldrían en valenciano y en cualquier idioma. Bueno, se ha estado más veces, ¿no? En Mestalla, no solo en la presentación. Sí, claro, yo antes, cuando lo tenía más difícil y demás, sí que iba una vez al año porque, bueno, ahorraba para tener mi billete de tren y para tener mi viaje, bueno, mi entrada. Entonces, las entradas a día de hoy no son nada baratas, de donde te sientes, da igual. Pero a lo largo de los años mi canal fue creciendo y algún patrocinador me ha dicho, mira, tenemos una entrada aquí, ¿te interesa? Tienes que hacer una historia. Y yo, vale, pues ya está. Yo cojo la entrada, voy, invito a un amigo y ya iba para allá. Y era increíble, cada partido lo he vivido muchísimo. Bueno, Blanquinegres yo creo que lo invita. Si no le invita a Blanquinegres, te invita a Miguel también a venir a Mestalla, ¿no? Quien sea, pero igual me acaba invitando él a mí y todo, pero vaya. Nosotros acabamos de empezar como proyecto y queríamos preguntarte en Twitch. Llevamos ya 8 años. Claro, porque quería aterrizar en lo que es tu proyecto antes de YouTube, ahora YouTube y Twitch. ¿Cómo has tenido esta repercusión? Porque queremos llegar, con que lleguemos a la mitad, Cristian, yo creo que me conformo, sí, estaría bastante bien. Pues, a ver, yo creo que todo pasa por tener... A ver, a día de hoy sí que es verdad que todo el mundo quiere ser youtuber, quiere ser streamer, pero claro, lo primero que tienes que tener es ilusión, algo que yo veo que tenéis y eso mola mucho, porque yo creo que es el motor de todo, porque llevando 8 años, si todavía sigues sintiendo ilusión, motivación y todavía quieres pelear por un objetivo, yo creo que este es el motor de todo. Ahora lo demás yo creo que es ir innovando, ir pensando en nuevos formatos y sobre todo yo creo tener una identidad que te haga distinta a los demás. Eso es lo que la gente busca, ¿no? No ver a la misma persona, porque al fin y al cabo Twitch yo creo que lo que premia es la constancia y sobre todo la persona que seas y que te muestres en pantalla. Hay que adaptarse y al final también hace falta más gente como Gaby que nosotros solo podemos darte las gracias porque aceptaste enseguida estar con nosotros y yo lo veía casi imposible, no sé Miguel, pero yo lo veía imposible. Bueno, cuando se comentó por el grupo de hablarle, pues al final es un poco como todo, nosotros decimos, sí, claro, háblale, luego ya que te contestes otra cosa, pero por hablar, el no ya lo tienes. No, sí, a ver, me habló Iván, sí que es verdad que cuando me hablan por MD de Instagram, como yo estoy, que si hago 5 horas de directo, claro. Luego hago mis vídeos, hago mi tal, pues no estoy del todo consciente de que tengo que estar a tantas redes sociales, entonces se me va un poco por un lado o por otro, pero me habló Iván y dije, sí, claro, lo hablamos y lo dejamos ya cerrado. Pues, Gaby, hemos preparado un test de 10 preguntas, no sé si te atreves, es un test sobre el Valencia. Hay algunas facilitas, algunas más complicadas, pero tienes 3 comodines. Uno es el chat, otro es una pista y otro es 3 opciones, A, B o C. Hay complicadas. Ya hemos visto que manejas del Valencia, tanto de actualidad como de antes, desde la época de Cañizares, Albelda y compañía. No sé si te atreves a contestar a las 10 preguntitas, a ver... Me atrevo, me da un poco de respeto, pero me atrevo. Hay preguntas que nosotros que trabajamos todos los días aquí, sobre el Valencia más de una me ha costado, Cristian? Hay preguntas que los compañeros de aquí de Blanquinegres no las sabían, pero yo creo que Papi Gaby puede saber más que incluso que pues nosotros. Puede ser. A ver, vamos a probar. Recuerda que tienes 3 comodines, ¿vale? Y así, cuanta más notas saques, mejor. La primera es, ¿cuántas ligas tiene el Valencia? En cuanto a títulos me pillas fatal, pero creo que tendría unas 11, 12. Bueno, has tirado por arriba mejor que por abajo. Ojalá. El Valencia tiene 6 títulos de liga. No está nada mal. Vale, perfecto. La primera cateada, seguimos. Recuerda que puedes, para las difíciles tienes comodines. Hay fáciles, Hay fáciles. ¿Pero has explicado los comodines, Cristian? ¿Los 3 distintos? Uno es el chat, los recordamos, uno es el chat. La gente puede dar opciones por el chat y te quedas con la que más te guste o la que más respuestas haya. Otra es una pista, fácil más o menos creo yo. Sí, una que aterrice un poco. Sí, y otra te decimos 3 opciones y es una de las 3. Vale. La segunda pista, Miguel, la segunda pregunta. La segunda pregunta tampoco sería... es fácil, ¿Qué jugador ha disputado más partidos con la camiseta del Valencia Club de Fútbol? No es sencilla. ¿Puchades? Puchades, no es Puchades.
Pero bueno, vemos que manejas, porque Puchades es uno de los míticos del Valencia también. Sí, de la claro, casa. claro. Es lo primero que se me ha ocurrido, ¿eh? Yo en las difíciles prefiero jugármelas, ¿sabes? O sea, no me gusta usar comodines. Nos O sea, gusta, nos gusta. Voy a intentar jugar a tope, pero sobre historia y Valencia, porque como no hay muchos documentales, hubo uno en Movistar Ya. que me vi el otro día por el centenario. Bueno, el otro día, hace un año ya. Pero sí que es verdad que intento informarme de todo, porque yo llevo siendo, claro, desde Valencia desde esa época. Entonces, desde antes, pues... Gaby, tienes que decirle a los de Amazon que hagan una novela, yo que sé, una película del Valencia, porque ahí tienen harán para, caso. Ya, molaría, para 12 molaría temporadas mucho. tienen. Molaría. ¿Quién era y qué más partidos tiene? Era ¿Se puede Fernando saber? Gómez Colomer, ¿sabes quién es? Sí. Mítico también del Valencia. Hostia. Tiene 704 partidos contando todas las competiciones, amistosos y todo. Contando las oficiales creo que tiene, bueno, más de 500. Y es el que está al primero, que ahora yo creo que estará ahí por muchos años. Va a porque aguantar, si- va a aguantar seguro. Si alguien llega, es Gallá. Yo creo que pocos más pueden llegar ahora mismo, tal y como está. A el día de fútbol. hoy sí, por juventud, por el tiempo que lleva aquí y lo que juega bastante, pues sí. Bueno, la tercera es fácil, ¿no, Miguel? Dispara. Sí, la tercera es un tanto más sencilla, que son 3 actuales valencianos que haya ahora mismo en el equipo. Si no me equivoco, Gallá, ¿Es uno? Bien, Carlos Soler Sí. bien. y Jaume Dómenes, ¿no? Correcto. Muy bien. Correcto. Hay más, pero con 3 es suficiente. También está Lato, que tiene menos protagonismo. Es pero verdad, bueno. Tony Lato. Sí. Alex Blanco, que es de Benidorm. Sí. Guillamón, no. Pero ¿O sí? Guillamón creo que es del País Vasco. Juraría. Es que Pero Guillamón sí- no me suena, iba a decir Guillamón, pero no me sonaba del todo. Pero sí que vino muy pronto a Valencia. Creo que desde los 8 años o por ahí. Sí. Casi que se le podría adoptar. Es un valenciano más, igual que tú, Gaby. Correcto. Si ya he estado en unas fallas, para mí es valenciano. Eso es verdad, una falla y en Mestalla. Bueno, otra facilita, pero vamos a exigir un poco. 3 delanteros del Valencia, pero 3 delanteros que hayan sido top. Vale. Pues te voy a decir el primero, sin lugar a dudas, David Villa. Muy bien. Sí, coincidimos Top, todos. Mega top para nuestra generación, es prácticamente el mejor jugador casi de la historia del Valencia. Segundo, Mixta. Mixta, del doblete. Y Correcto. tercero, Sánchez. Juan Sánchez. Juanito, Juan Sánchez. también valenciano. Pues sí que dominas de la historia, Gaby, más de lo que nos imaginábamos. Bueno, Juan Sánchez, tuve la ocasión de conocerle en una reunión con la AFE y, y además que, los futbolistas están flipados como diciendo que hacen estos dos youtubers aquí, porque fui con un colega. Y nos sentamos en la misma mesa que él y me dijo, ¿tú eres de Valencia? Me han dicho, no sé qué, no sé cuánto. Y digo, sí, tal, no sé qué, no sé cuánto. Y dice, ¿pero eres valenciano? Y digo, no, llevo siendo desde hace pocos años. Y me dice, y me contaron, estaban Pavón, había un montón de jugadores míticos por ahí. Me dijeron, bueno, Juan Sánchez, ya sabes qué tal. Y digo, sí, me acuerdo de los partidos, el partido de Champions mítico, todo, ¿sabes? Y digo, hostia. Sí, el partido de Juan Sánchez, el del penalti contra el Inter de Milán, que es una de las jugadas más históricas del club. Sí. Un penaltazo espectacular. Pregunta 5, Miguel. Pregunta un poco de geografía de la ciudad de Valencia. ¿En qué avenida se encuentra Mestalla? Avenida Suecia, ¿no? Ole, Así es. ole. Así es. Hay dos, la más mítica es la Avenida Suecia, que es donde está la Plaza de la Afición y Eso es. se junta toda la gente. Hemos visto también que has estado por ahí, porque hemos visto fotos de chiquets, Sí. como tú dices. Y Aragón, ¿no? Y También. Aragón, correcto. Correcto. Esta vale por 2, ¿no? Sí, esto Yo creo que esta respuesta vale por 2. recupera las dos falladas anteriormente, pero de largo. Bueno, es que queda- yo soy una persona que viajo poco. Antes viajaba mucho, pero ahora cuando voy a sitios es como que Valencia, digamos que ya sabía por dónde ir desde el primer día, ¿sabes? Tiene y- buenos y- días por Valencia. Bueno, la sexta pregunta, yo creo que esta te la vas a saber. ¿Quién era el entrenador del Valencia cuando se consiguió el doblete en el 2004? ¿Rafa Benítez? Sí. Así es. Vale, Así es. vale, vale. De momento yo tengo pistas apuntadas, no sé para qué. Está Gaby. jugando sin comodines. Quedan 3 preguntas, de las cuales... Se sabe las 3. Está jugando en modo experto, sí. Se sabe las 3 que faltan, ¿no? Bueno, veremos. Las 7, Miguel. La séptima es, ¿en qué año se fundó el Valencia Club de Fútbol? En 1919. Correcto. Bien, ese centenario. Vimos también que felicitaste a la Valencia por su 102 aniversario por Twitter. Ese es un momento difícil en el que estamos ahora, la verdad, porque sí que fue bonito, porque en el centenario clasificamos al Champions y ganamos una copa y unas semifinales de Europa League. Así Y es. fue un año que decías, bueno, el año que viene ya estamos en la pomada fijo. Pero bueno, en Pero fin. no, se lo han cargado. Ojalá poder estar ahí.
Ojalá. Y que el Valencia vuelva a manos de los valencianos y poder ser lo que hemos sido. Otra, yo creo que bastante fácil, aunque un compañero nuestro de aquí de Blanquinere la ha fallado, no sé cómo, pero también era de esperar porque puede llevar un poco a dudas. ¿Quién levantó, para mí no, pero bueno, puede llevar a dudas por la actualidad de ahora? ¿Quién levantó el último título del Valencia Club de Fútbol? Parejo. Muy bien. Correcto. Hay Parejo. muchísimas fotos de ese día, Parejo levantando la copa. Bueno, Parejo que era un hooligan más del Valencia cuando estaba aquí en redes sociales y demás. Y sí, era una respuesta sencilla, yo creo, a nivel multimedia, por Sí, todo lo que se ve. Aquí de primeras nos han dicho Gallá, un compañero nuestro, que yo creo que Gallá no es el último, pero será el próximo, ¿no? Creo yo. Sí, Ojalá. O Gallá o Carlos Keller. Con Ojalá que ya se un levante el próximo. título me da igual, como si lo levanta el Yacabí, ¿sabes? correcto, ojalá ya un próximo. Nos lo conformamos. Y que sea la Copa del Rey o la Intertoto, que vuelva la Intertoto, el trofeo de O la lo que Copa sea. Naranja, me da igual, Claro. pero una copa. Pregunta 9, Miguel. Facilita también. Sí, pregunta 9 es, bueno, es uno de los días más felices para el valencianismo y es, ¿quién marcó los goles de la final de la Copa del Rey? Uno lo metió Rodrigo ¿Así es? y el otro lo metió Gameiro. Correcto. Con uno era suficiente, creo yo, pero bueno, ya vemos que Papi Gavi domina de la actualidad. Es que Rodrigo, ese gol lo celebré porque justo venía de fallar una clarísima. Sí. Que la Uf. sacó Piqué, ¿no? Creo de la línea es esa. Sí, que se durmió un poco el Rodrigo, sí. que regatea al portero, que le gustaba mucho hacerlo, y luego la saca Piqué, creo, sí. Acilesen se regateó en ese momento. Correcto, Acilesen. Sí. Las vueltas que da la vida. Sí, ya lo creo. Estamos haciendo un debate antes, Gaby. Ahora que no está Acilesen, que está otro mes de baja, ¿tú te la jugarías con Rivero o seguirías con Chaume? Yo me la jugaría con Rivero, porque ya demostré en Copa que le echa huevos, sobre todo, que siente rabia, que tiene que echar las broncas que tiene que echar. Pero sí que es verdad que, hablando de tema Silesen, ni a Silesen ni a Neto les ha salido bien el cambio, ni al Barça ni al Valencia. Yo no sé por qué se cambiaron, cuando Neto aquí, yo creo que ha alcanzado su peak, su mejor estatus como futbolista, su mejor nivel. No sé por qué se fueron, tío. Cristian, antes de seguir, nos recuerdan también en el chat todas las ocasiones que falló Guedes. ¿Tú cómo viviste esas ocasiones, Gaby? Porque, claro, el partido no estaba atado y era una detrás de otra. Ya, sí que es verdad que los últimos minutos Guedes tuvo unas cuantas, creo que una con la portería vacía del medio del campo, algo así era. Correcto. Pero bueno, a ver, ese Guedes estaba muy en forma, no se le podía reprochar nada. Porque ese Guedes para mí hizo, a ver, sí que uno hizo cosas que cuando estaba cedido, que bueno, partido contra el Sevilla, partido contra el Betis, pero bueno, se le perdonó ese año, la verdad. Sí, pero ahora debe volver al nivel ese que tenía antes porque ha desaparecido un poco. Correcto. Pues sí, pobrecito. Bueno, hay una última pregunta, aunque me han hecho guardar unas cuantas y te las voy a hacer también a ver si las sabes. Pero de momento, Vale. la última, la que sería la 10, es el jugador con más títulos en el Valencia Club de Fútbol. Esta es complicada, ¿eh? Mucha gente no la sabe. Pues tendría que ser alguien que ha ganado tanto las ligas, que estuviera con las ligas, tanto que ganaran las Europa League y época, alguna ¿sí? copa también, porque ganamos una copa con que estaba Joaquín también, ¿no? La mítica foto de Joaquín. Puede ser la pregunta de los comodines. ¿Los tienes? ¿Los tienes? No, me la voy a jugar. Yo te voy a decir que estoy entre Cañete, Albeida, Barajas, estoy. Claro, es que es lo fácil decir uno de esos míticos. Es que es curioso, pero es que no lo sabe casi nadie, creo yo, de la historia del Valencia. Pues lo sabe una persona, Cristian. Si ¿Sabe miras una la persona? pantalla lo sabe A ver, una. a ver. Ah, pues sí, mira, pues lo podemos utilizar de comodín. Angulo, Miguel Ángel Angulo. Es el que Angulo, más- es verdad. Sí, sí, Hostia. sí. 7 títulos más la Intertoto. Si lo contas, pues 8 títulos. Hostia, ya ves, chaval. Es verdad, la Intertoto, claro. Claro. Estaba contando las Europa League, la Copa, las ligas, pero no había contado la Intertoto, es verdad. es Exacto. verdad. Había una pregunta, Gaby, que le he quitado porque era difícil, no era muy fácil, pero a mí me gustaba porque tiene mucha historia y no sé, nos ha dado mucho, creo yo, ese jugador, que es quién ha sido el último Pichichi del Valencia. Hay que irse unos años atrás, porque desde que está Messi no hay quien huela al Pichichi ese. David Villa, ¿no? David Villa no llegó a ser Pichichi del Valencia. ¿No? Sí del Valencia, pero no de la Liga. Ah, vale, de la liga. Sí, sí, correcto. Guau. A ver, delanteros que hemos tenido muy míticos, hemos tenido David Villa, Mixta, como he dicho antes. Más atrás, más atrás. Más atrás. Cuando te lo digamos vas a caer, creo yo, enseguida. Sí, seguramente. Podemos decir de pista que es un jugador extranjero.
A ver, ¿me podéis dar una pista, en plan pistas así sueltas? En plan... Argentino. Argentino. Jugó con Maradona, uno de los mundiales. Ah, vale, Kempes, Mario Claro, Kempes. así es. Vale. Así es. Ya, no sabía que era tan atrás, ¿eh? Si fuera tan atrás, lo habría dicho desde el principio. Sí, Kempes. Nadie pensaba que había que ir tan atrás. Pues fue el Pichichi, el último Pichichi que ha tenido el Valencia en una liga. Creo que fue en 78 o por ahí, que era la época buena de Mario Alberto Kempes, que también ganaron la Copa del Rey en el 79. Y bueno, es el más grande del Valencia, creo yo. Sí, además mola verlo muchas veces que se preocupa por el Valencia, que pone tweets, que critica la situación cuando hay gente que no tiene huevos a hacerlo. Eso está bien. Teníamos una extra también. La extra la hacemos. Sí. La hacemos, vamos Yo creo que lanzados. sí. Dale, Miguel. La extra es, ¿quién ha sido el fichaje más caro de la historia del Valencia? ¿Gonzalo Guedes? Correcto. Facilita, Muy facilita. sencilla. ¿Te atreverías con una cantidad? Pues te diría entre 40 y 60. Se presupone que lo primero, ¿no? 40, sí. Que fueron 40. En teoría se marcó que era 40 millones, era el fichaje de Peter Lim. Nos dio muchas alegrías, como decías tú, ese partido. Yo creo que es el que todos recordamos, que es el del Sevilla, los goles que mete contra el Betis. Pero ahora mismo, bueno, ahí está perdido, en Ibiza está, de hecho. Sí. Y habrá vuelto a entrenar, imagino, pero bueno. Sí que es verdad que, a ver, que culpa suya no es la movida que tuvo en la espalda, que tuvo una lesión, Sí. que se operó tarde. Pero bueno, a ver, es difícil también, tío. No todo el mundo está capacitado para jugar en el Valencia. Porque sí que es verdad que lo que se critica mucho de la afición del Valencia es que somos exigentes. Pero es que un equipo con la historia de Valencia no te permite otra cosa. Claro. O sea, nosotros criticamos porque al fin y al cabo el Valencia está acostumbrado a estar arriba, a tener noches grandes. Tú puedes tener una mala temporada tal, pero lo que no se puede negociar es que el escudo siempre tiene que estar arriba, no arrastrarlo. Es que es eso, yo creo que está claro que el Valencia es un grande y al final la afición debe ser exigente, respetando, evidentemente, a Sí, por jugadores y supuesto. cuerpo técnico, bueno, y a todo el que pase por aquí, pero es que nosotros solo podemos que exigir y pedirles que estén ahí arriba. Es que el Valencia es el tercer mejor equipo por historia de la Liga Española y de España en general. Correcto. Pues sí, la verdad que sí. Bueno, tenía más preguntas, pero como me han hecho borrarlas, tú no sé si te acuerdas de alguna más. Miguel. Yo, la verdad es que no me acuerdo, Cristian. Pero yo creo que aprobado y bastante alto porque no he utilizado ningún comodín Aprobado con prácticamente, nota. solo para la pregunta Hemos extra. empezado ahí abajo, pero luego hemos remontado. Sí, hombre, sí iba de difícil a fácil, pero además sin gastar. Yo digo, al principio gastará los comodines, que son las más complicadas, pero nada, ni para eso. Papi Gaby se la ha jugado, mira, vamos a poner un poquito de aplauso. Se celebra, se celebra. Aprobado y en buena nota. Bueno, Papi Gaby, no sé si nos puedes contar alguna aventura por Mestalla, algún partido mítico que hayas estado por aquí, porque has venido a varios, ¿no? Sí, he ido a varios y muy buenos. Sí que es verdad que no empecé con buen pie, porque fui a un partido que era bastante calentito, que era un Valencia-Sevilla en Mestalla. Ese partido fue con Prandelli, estaba Simone Sasa. Tenemos en equipo dándote un bote. Simone Sasa, Orellana. A ver, Sasa a mí me ha encantado. Sí, Yo creo que sí. Sasa a día de hoy incluso me lo traigo. Mm. Y fue un 0-0 de mierda. Me gasté 80 euros en la entrada y en la de mi colega. Y 80 euros de mierda y encima en el calentamiento llevándonos pelotazos, que estamos detrás de la portería. A la próxima avisa a Blanquinegre si te sacaremos un sitio por ahí por tribuna o algo. Lo llevamos acreditado. Se agradece. Pero sí que hubo un buen partido, que aunque fue una derrota, porque está un partido de Champions y tal, pero fue una derrota que fue el Valencia-Arsenal en la vuelta, que yo creo que ha sido de las experiencias más bonitas que he tenido en mi vida, ver el estadio blanco entero, cuando casi se cae el estadio con el gol de Gameiro, que decíamos, vamos a remontar este partido. Había esperanzas, Está remontado ya. Y me veía en la final ya, te lo juro. Pero bueno, lamentablemente perdimos esa semifinal, pero el estadio como estaba, la afición y cómo fue el ambiente de ese partido fue inigualable. Gaby, te podemos invitar a un partido en blanquinegres, pero lo malo es que tendrías que ir a trabajar, porque nosotros cuando vamos allí vamos a cubrir el partido. Pues yo encantado, me haría ilusión comentar un partido, la verdad. O escribirte una crónica, ¿serías capaz?
Escribir no tanto, porque soy más de expresar mejor las cosas en caliente, o sea, con respeto siempre, pero sí que es verdad que comentar un partido de Valencia siempre me ha hecho ilusión, porque a nivel táctico creo que entiendo mucho el juego, me gusta ver las cosas bien y hablar técnicamente del fútbol, y creo que lo podría ser guay. Pues habrá que hablarlo, ¿no, Cristian? Está más que invitado. Habrá que aquí, hablarlo. En los platos que tenemos aquí en Valencia, estás más que invitado a comentar algún partido del Valencia cuando te acerques por aquí. Pues lo veo. ¿Más partidos en Mestalla has estado? ¿O lo has visto fuera de Mestalla, el Valencia? ¿Has viajado Sí, para verlo? he estado yendo 2 años seguidos a Valladolid, que es lo que más cerca me pilla fuera de Madrid. Una con mucho frío y otra con mucho calor. Una fue el partido este que luego se habló, que había un amaño, que fue cuando nos clasificamos a Champions. Sí. Me cagué bastante, la verdad. Buah. Luego fui a Valladolid también, que empatamos en el último minuto con Manu Vallejo. Y pues bueno, lo típico, Getafe. Getafe, que son buenos partidos, ¿eh? Contra el equipo de Bordalás. Buenos partidos de mierda, la verdad. porque este último... Es que este último porque fue sin público. Pero desde el año pasado, que fue en el Coliseum, que todavía no había cuarentena ni nada, yo fui con mi novia, encima fui de resaca, y hicimos un partido malísimo. De verdad, como que el equipo no salió de ¿cómo se dice? De los vestuarios. Sí. Partido fatal. Veías a toda la afición diciendo, nos hemos pegado el viaje, hemos visto el partido y ahora nos tenemos que volver. Y bueno, que si dices que lo han peleado, vale, pero es que fue un partido tan malo. Y un partido que, si no recuerdo mal, en caso de ganar el Valencia, adelantaba al Getafe, ya lo que suponía el Getafe para nosotros después de la Copa del Rey. Y es que yo me acuerdo perfectamente porque sí que es verdad que yo desde casa sentí lo mismo. Yo dije, pero vamos a ver, ¿van a salir estos jugadores o qué? Ya. Y encima luego no veías ningún comunicado de, oye, perdón, ¿sabes qué te quiero decir? Lo que hemos hecho hoy está fatal. Y digo, joder, tío, que al fin y al cabo la afición es la que te acompaña a todo. ¿Sabes? Que criticamos, sí, pero esta vez en las buenas y en las malas, aún así, ¿sabes? Claro. Pero bueno. Hay otro debate, Gaby, en Valencia, aparte del Jaume Ocíresel, que es el si Bordalás es el próximo entrenador, si le gustaría a la afición. Yo no sé si tú te lo has planteado, pero a mucha gente le gustaría que fuera el entrenador del Valencia. A mí me gusta que me odien, te lo juro, me gusta. Claro, como a muchos aficionados. O sea, yo lo de Getafe obviamente está en el límite de lo éticamente, pero yo creo que yo tengo un equipo. O sea, la gente de Getafe se lo está gozando. Es así, porque si tú tienes un equipo que va a muerte a cada partido y que sacar un punto de ahí es sufrir, para mí yo me sentiría orgulloso. Pero claro, yo creo que tan heavy no sería, pero un Bordalás no me disgustaría en Valencia. Obviamente yo a quien quiero en mi equipo es a Marcelino o a algún valenciano que sepa transmitir lo que es el Valencia. Aquí no puedes decir Marcelino porque si no nos entran ganas de llorar, Gaby. El otro día se hizo en Twitter Marcelino y lo vi. sus 2 primeros retweets fueron de la Copa del Valencia. Y es que, claro, la gente enseguida no sabe cómo cogerse eso porque, joder, está en el Bilbao, una cosa que digas, no tiene equipo, pues bueno, recuerda momentos bonitos, pero coge, se hace Twitter y empieza a recordar los momentos en el Valencia, pues bueno, te da un poquito de lástima porque era un proyecto bonito que se cargaba. Son las indirectas a la ex, ¿no? De toda la vida. Sí, la verdad que yo creo que va a ser, ojalá va a ser muy difícil que salga del Athletic porque ellos están muy contentos con él y ahí ha caído de pie, ya está en otras 2 finales, ha ganado una. Y yo creo que va a ser un equipo que con Marcelino y con lo bien que trabaja va a estar muy arriba siempre. Gaby, volviendo al tema anterior, nos pregunta Gerard Gálvez en el chat, ¿cómo viviste la remontada de la Copa del Rey contra el Getafe? Pues mira, justo venía de entrenar, tío. Y cuando veo que estábamos ahí dije, madre mía, tío, no me lo puedo creer, tío. Es que estamos fatal, ¿sabes? Y justo vengo de cocinar y creo que nos dio un gol Santi Mina. Creo que fue. Ahora no me acuerdo yo quién. Santi Mina marcó el primero, fue Rodrigo. Fue Rodrigo todo, ¿no? Los 3. Fue Rodrigo todo. No, es que Santi Mina está justo en ¿cómo se dice? En la línea de gol. Sí. ¿Sabes? Santi Mina, creo que fue Rodrigo, sí. Y bueno, a partir de ahí ya como que empieza, tiene la sensación de decir, está pasando algo o va a pasar algo. ¿Sabes? En plan de decir, es que va a haber algo, seguro. Y cuando ya mete el gol, Rodrigo, te juro que me vuelvo loco. Cuando mete el gol, que ves la jugada de Kangin, es que dices, es que la historia o el fútbol quería que pasara esto. Pero tal cual.
añadieron creo que 7 minutos o 6. Y ahí fue cuando yo creo que toda la gente, íbamos 1-1 aún, pero yo creo que todos pensaron que era ese momento cuando había posibilidades de ganar y de remontar. Yo creo que con ese descuento la gente se ilusionó y se motivó. Y bueno, una noche épica, Rodrigo haciendo callar a los aficionados del Getafe. Bueno, yo creo que ahí va a haber ya un pique eterno en ese Valencia-Getafe. Eterno, sí, de toda la vida ya. Y de hecho estuvo muy guay ese partido, al igual que el partido del Betis, también estuvo muy bien ese partido de Copa. Nos preguntan en el chat también, yo entiendo que por 2 Valencia es un poco meme. Y nos lo pregunta Miguel Bryan, que es mi primo, que es el que me hizo conocer a Gaby hace un par de años ya por YouTube y me decía, pídele un saludo para mí. Bueno, nos pregunta si el Valencia de la 16-17 o el de ahora. Complicado. El de la 16-17 entiendo que es el de Neville, ahí estarán, sí. ¿no? Ahora estaría por ahí alguna de Hernán Santos. Es que yo no lo recuerdo concretamente. Si puede aterrizarlo. Pues creo que estaba por ahí Santi Mina, no sé si seguía Fegulí. Fegulí, no sé yo si aún estaba ahí. Que nos digan por el chat qué jugadores estaban. Pero bueno, yo creo que no era Simón muy bueno. Estaja creo que también estaba por ahí. Sí. No lo sé. Pero el de ahora no es tan malo, ¿no, Gaby? Equipo hay. No, yo no creo que sea un equipo malo, pero sí que es verdad que hay veces que yo creo que falta sangre desde el área técnica. Yo no es que confío en Javi Gracia, porque al fin y al cabo su trabajo es su trabajo, pero entiendo que lo que él ha hecho es una putada. O sea, la gente de Valencia también tiene que entender, y yo entiendo, que yo doy mi opinión, muchas veces no me gustan los planteamientos, creo que hace cambios muy tarde, creo que muchas veces no se le ve sangre, pero también entiendo cómo te sientes cuando tú vienes a un trabajo, vienes ilusionado, estás dando resultados, parece que se están cambiando cosas, que se están moviendo cosas, pero de repente llega el último día del mercado de traspasos y no se ha movido ni un dedo. Y luego llega el mercado de invierno, sí. Hay cambios y son fichajes que tú no has pedido. Sí. Es difícil. Tenemos otra pregunta que pone: ¿a qué jugador del Valencia cederías tu baile de la pescadilla para la celebración de un gol? Pues Jaume Costa, cuando jugaba en el Valencia, si metía un gol, iba a ser la pescadilla, me lo prometió. Pero lo tenía complicado desde el lateral, ¿no? Qué lástima. Lo que pasa es que en el Villarreal ha metido ya varios goles, sí, y nos dedicó la pescadilla. Pues no sé, yo creo que a quien podría haberlo hecho en un pasado a lo mejor sería Ferran. Pero a día de hoy yo creo que Gallao, Carlos Soler, yo creo que pueden hacerla bien, confío. Tienen ese movimiento bueno para hacer la pescadilla. Bueno, yo creo que sí. De ese 16-17 estaba Fegulí, De Paul. Yo creo que ahí hay un poco de... Sí, pero hay más meme, por así decirlo. Nani, Medrán, Bacali, Cartavia... había buenos fichas por ahí. Pues Nani, yo confiaba mucho en Nani, Todos, pero el Valencia cuando ficha uno sí, no sale bien. Nani, Batshuayi, bueno, te puedes imaginar. Lo de Batshuayi también confiaba mucho, de hecho tenía un montón de retweets, la afición estaba loca con él, porque yo, claro, tenía carisma. Ahora, si no le metes ni al Ebro, pues tienes un problema, tío. Claro. Nos preguntan si crees que este año bajaremos. Bueno, yo creo que no, pero a ver la opinión de Gaby. Sería muy difícil que eso pasara. Pero como está la liga, como está... Es que tenemos un calendario muy complicado ahora, Yo no daría nada por esto. Sí que es verdad que ¿qué partido fue hace poco que ganamos? Ganamos ahí... Veníamos de ganarnos a no sé a quién, a Leiche creo, y luego con el Levante hicimos un partido de mierda. Sí. Lo bueno es Mestalla, que en Mestalla llevamos 4 victorias seguidas. Ya, pero es que Valencia últimamente, no sé qué pasa fuera de casa. Correcto. Que no purula, no purula, tío. Ojalá que no bajemos, pero yo no me confiaría tanto, porque los equipos de abajo muerden mucho, se juegan la vida, porque a lo mejor un Valencia en segunda sí que puede sobrevivir, porque es el Valencia, pero hay muchos equipos que si bajan les va a costar mucho volver a tener esta oportunidad. Sí, ahí lo hemos visto con el Depor, el Málaga, ¿no? Zaragoza, son equipos históricos de la Liga y de España, y les ha costado subir. De hecho hay algunos de ellos que no pueden subir. Siempre cuesta subir, desde luego. Y no sé hasta qué punto estás informado de esto, Gaby, pero hablando de dinero, nos preguntan si prefieres a Peter Lim o al Príncipe de Johor. Hombre, el Príncipe de Johor al menos tiene pinta de que se interesa más por tu equipo de fútbol. Pero claro, a mí cuando la gente me pregunta, el Príncipe de Johor, están hablando muy bien muchos futbolistas. Bueno, el Peter Lim también hablaba muy bien muchos futbolistas, ¿sabes? Correcto. Y Peter Lim también decían que era un tío que sabía mucho de fútbol y ahora mismo no sabemos nada de él.
Pues no lo sé, no me fiaría. Yo, o sea, a ver, tiene pinta de que el tío sabe, el tío le gusta y el tío si viene va a ser para hacer cosas guay. Pero bueno, ya hasta que no vea hechos no voy a confiar, la verdad. ¿A quién ficharías, Gaby? Hemos visto también vídeos en los cuales hacéis fichajes para el Valencia, o alguna venta incluso. ¿A quién venderías? Porque el Valencia está obligado, entre comillas, a vender para tener dinero, al fin y al cabo. Pues mira, yo si la situación de la cantera de jugadores que puedan hacer lo que te están haciendo Gallá, Carlos Soler, que es tirar del carro, subiría, ¿sabes? Y a lo mejor vendería jugadores que cobran un gran sueldo, como puede ser Maxi Gómez, Goncalo Guedes, vendería a Diacabí, porque este chico ya está fuera de Valencia, este chico sabe que lo de Valencia es lo de hoy, desde el partido del Atalanta, lo siento mucho, pero no va a salir bien, por más que lo intenten no va a salir bien, y eso pasa en el fútbol, pero sí que traería fichajes del estilo un Raúl de Tomás. ¿Sabes? Valencia siempre ha fichado a los que han sido las revelaciones de la liga. En su día Diego Alves, en su día Fegulí, Raúl de Tomás me encantaría. Estuvo en la órbita del Valencia, RDT, pero finalmente no salió ni del Español, algo raro. 40 kilos pagó el Español que el Valencia no podía. Es un delantero top y sí, muy top. Cuando el Español bajó a segunda, había muchos equipos interesados en él, pero bueno, finalmente ya ha seguido y sigue hinchándose a goles en segunda división. Sí. Umar Chadik también me encantaría mucho. Me traería de vuelta a Fran Villalba incluso. Me traería gente de la casa, gente de aquí, que conozcan el fútbol de España y que poco a poco asentar un proyecto, no diría nacional, porque creo que tener jugadores de otros tipos de fútbol, de otros estilos de fútbol, puede sentir igual. ¿Sabes? En plan, jugadores sudamericanos a mí me encanta que estén en mi equipo, porque viven el fútbol de una manera totalmente distinta, ¿no?, que a Europa. O sea que refuerzos, yo creo que de ese estilo, Raúl de Tomás, Umar Sadik, sobre todo delantero, tío, porque eso es lo que necesitamos. Y Gaby, viendo que sabes de fútbol, de jugadores, fichajes, ¿no podrías reunirte con 3-4 youtubers y compras el Valencia y nos sacas un poco del lío? Sería la hostia, tío, al menos yo que sé, al menos me meto ya a jugar, yo me ofrezco, si me necesitan de extremos me meto ahí de extremo, encantado. Harías más que algunos, Bueno, quién sabe. Bueno, nos preguntan también por el nuevo Mestalla. ¿Qué opinas de que estén las obras paradas? No sé yo aquí, Gaby, qué puedo opinar, pero bueno, imagino que una desilusión, ¿no? A ver, yo nunca he llegado a ver el estadio por las afueras ni nada, pero claro, tú ves el nuevo Mestalla y ahora ves ahí Levante con el pedazo de estadio que tienen y te da mucha envidia. Al igual que te da envidia ver lo que se ha montado los Osasuna. Los Osasuna también se ha montado algo precioso. En fin, es lo que te digo, las promesas que te dicen que van a acabar el estadio y no sé cuántos años después, 6 años, 5 años después, sigue todo igual, entristece mucho. Y del Mestalla, del actual, que has visitado varias veces, ¿qué es lo que más te gusta o qué es lo que te gusta, no sé, de dentro de Mestalla o de fuera? Si es el ambiente o, no sé, las gradas también, de estadio un poco así antiguo, que es lo que le gusta también a la afición. No sé, ¿qué es lo que más te impactó cuando viste por primera vez el estadio de Valencia? Buah, es que el estadio de Valencia es como si estuviera entre los edificios que vivo yo, está dentro del barrio, está en puro corazón de Valencia. Es brutal, todo el mundo va andando a Mestalla, ¿sabes? No veo a nadie coger el metro, que yo a 20 minutos, 100 metros son 5, voy andando a Mestalla porque me gusta encontrarme con gente de Valencia, me gusta ver cómo están la policía con los caballos diciendo hoy hay partido de Valencia, ¿sabes? No sé, me mola mucho, pero sobre todo cuando yo veo el partido de Valencia, de la selección española a Mestalla, es como que el estadio cuando estás más arriba es como que te mete para adentro, ¿sabes? Como que hace como que es encurvado hacia adentro y me mola mucho, o sea, estás muy dentro, es muy familiar sobre todo. Cristian, a mí me gusta Gaby, pero es que tu primo acaba de pedir para él un monumento en Mestalla. Un monumento en Mestalla en un asiento, papi Gaby. En un asiento, yo supongo que aceptaría. Sí, un asiento con una cañita de pescar o algo que represente. Bueno, y Edu Montalva que nos dice qué opinas de Valencia ciudad, también te la has recorrido, ¿no? Un poco. A mí Valencia me gusta tanto el día como la noche, un poco más la noche, pero la noche me gusta mucho. Me gusta muchísimo. Yo creo que te da la comodidad porque es una ciudad muy tranquila, mola mucho a nivel de lo organizado que está, a nivel carriles bicis, bicicletas, el parque que tienen, el río que se llama, donde está el Palau de la Música, es muy bonito, pero sobre todo a mí lo que me mola es que es como una capital, pero con la tranquilidad de un pueblo, ¿me explico? Sí, bueno, después de estar en Madrid, supongo que agradecerás que no tengas que subir cuestas empinadas para ir de un lado a otro.
Bueno, a ver, aquí lo bueno de Madrid es que donde vivo yo está a 15 minutos del centro, está cerca de todo, ¿sabes? Entonces el metro te ayuda mucho. Pero sí que es verdad que es un caos, al igual que... Bueno, Barcelona no tanto porque lo mismo te digo, tiene bicicletas, tiene de todo y es más cómodo, pero Madrid es un caos, es un caos. ¿Te gustaría venirte a vivir aquí, Papi Gaby? Me encantaría. O sea, si algún día me va muy bien y se acaba todo esto ahora, porque tal y como están las cosas, pues quiero estar cerca de mi familia. Pero vivir en Valencia me haría muchísima ilusión. No sé cuándo, quién sabe, ya que se presente una oportunidad, o si me ficha el Valencia como lateral del Valencia Mestalla, pues quién sabe. ¿Lateral derecho? Izquierdo. Izquierdo. Bueno, tienes competencia, en el Valencia. Sí, bueno, a ver, Tony Lato y Gallá, pero bueno, como extremo me desenvuelvo. Casi nada. Laterales izquierdos que no salen todos los años. No, joder, pero está muy bien. De Bernat, bueno, de Jordi Alba salió Bernat y de Bernat salió Gallá. Correcto. Y por detrás que viene también una buena generación. Pues bueno, le enviaremos el mensaje a Niro, a Peter Lim, a quien sea. Aquí tiene a Papi Gaby para, Sí, claro. para ese lateral izquierdo. Yo en un mes estoy en forma. A mí me hace una pretemporada y estoy a tope. Estás entrenando, ¿no? Hemos visto que en tu casa estás haciendo algo de ejercicio o es postureo y ya está. Bueno, es contenido, pero también, oye, viene bien estar activado desde la primera hora del día. Pero hoy no has madrugado mucho. No, a ver, yo siempre me suelo levantar a las 10. Pero hoy me levanté a las 12:30 porque ayer tuve un torneo de Mario Kart y me tiré hasta las tantas. Y digo, hoy me tomo el capricho de dormir un poco más y ya empezaré directo. Dentro de lo que es Twitch también hay mundo de la noche, Cristian. Sí. Esos streams nocturnos. Ayer lo pudimos ver en Papi Gaby. Bueno, nos preguntan también el primer recuerdo que tienes de Valencia. Mis amigos, o sea, tengo mis mejores amigos, bueno, que ya los considero como unos hermanos, son de Valencia, entonces ellos son los que me unieron a Valencia, la verdad. O sea, no tengo familia en Valencia, porque si he ido a Valencia de vacaciones ha sido a la Comunidad Valenciana Arroyo Oropesa de Mar, en Marinador, Sí. Benidorm, Javea... No has elegido Alicante. mal, ¿eh? No has elegido mal. No, mi familia no elegía mal, la verdad. A la playita. Sí. Pero bueno, mis amigos, la verdad. Pues bueno, no sé si por el chat tienen alguna pregunta más o Miguel. Yo creo que con Papi Gaby le hemos creo- tocado todo ya prácticamente. Vamos servidos, yo creo que va servido hasta él. Como yo lo que me digáis. ¿Ahora qué tienes previsto? Porque directo ya no. No, yo ahora me voy a tumbar en la cama que pase el día. Digamos que hoy es mi día más libre y mañana estoy más a tope. Hoy desconecto, digamos, de todas las redes sociales ya y mañana pues vuelvo a subir vídeos, vuelvo a hacer mis cosas y así día a día. Nos preguntan por la paella. No sé quién era el otro día, un jugador que contó quién era. Creo que fue David Agustí. No, un jugador francés, no me acuerdo ahora quién era, que dijo que le intentaron fichar con un jamón. Ah, Gignac. Gignac. Del Marsella. Y la afición decía, con un jamón no, tenía que ser con una paella. Hostia, qué loco. Madre mía. Sí. No sé, era con Mathieu, creo que Mathieu estaba ahí por el medio y le ofrecían, bueno, aparte del contrato, iban con avión privado a por él y le entregaban un jamón. Y bueno, yo creo que con una paella es donde hubieran insertado, ¿no? Madre mía, Matías, tío. No me disgustaba, ¿eh? O sea, tenía sus cosas, pero no era malo. Y nos lo fichó el Barça, yo creo que por una cantidad que no estuvo nada mal. Sí. Bueno, Pero Cristian, deberíamos ir cerrando, entiendo. Lo hemos tenido bastante tiempo aquí Que reclutado descanse, con que nosotros. descanse ya, Papi Gaby. Seguro, antes ha estado en directo también, entonces igual quiere descansar ya los ojos un poco. Demasiadas horas al día, ¿no, Gaby? Sí, suelo hacer unas 5 o 6 horas al día. A ver, ya me acostumbro, ¿sabes? O sea, porque se me pasan volando, me pongo a jugar a mis juegos, a mis cosas y se me pasa volando y ya estoy activado para el resto del día, pero sí que es verdad que los pocos, toda la luz que entra de la calle, pues se nota. Pues bueno, Gaby, desde Blanquinegres, darte las gracias antes que nada por aceptar, como te decía antes, y segundo por estar con nosotros, también agradecer a la gente del chat que nos ha acompañado durante esta entrevista. Y bueno, te esperamos por Valencia, Miguel, yo y todos los compañeros de Blanquinegres. Yo quiero pedir un último favor, Cristian, antes de despedirnos. Es que en mi casa, que no somos pocos, Gaby, nosotros hemos pasado toda la cuarentena contigo, y no es broma, contigo, con la élite. Si podías dar un saludo para la familia Castells ahora mismo, que te están viendo todos. Castells. Castells Jimeno. Un saludo muy fuerte para la familia Castells Jimeno y por supuesto espero que nos podamos ver ya no desde las pantallas sino en persona. Pues sería fantástico un día en Mestalla. Pues sí, tío, ojalá, bro. Pues Gaby, darte las gracias, como te digo, y nada, que vaya muy bien en tu futuro, en todos
esos proyectos que tienes en mente. Ojalá verte otra vez en ese Valencia de eSports haciendo contenido para el club. Es también toda la ilusión de los aficionados, porque al final gente como tú hace valencianismo por mucho que sea de Madrid. Y nada, un orgullo que nos hayas demostrado tu valencianismo y haber superado el test, que no era nada fácil. Ha estado difícil, pero bueno, creo que me he desenvuelto bien. Ha estado muy bien. Pues Gaby, gracias por estar con nosotros y nos vemos a la próxima. Muchas gracias. Un saludo. Que vaya genial, chicos, que vaya guay, gracias. Hasta luego. Bueno, Papi Gavi, l'hem tingut un ratet, jo pensava que seria més curt, però bueno, ja vam molts temes que tocar. Sí. I bueno, un valencianista de veritat que ens ha demostrat que entén, no de ara de l'actualitat, sinó de generacions anteriors. Sí, sí, y además muy activo el chat, que cuando igual no nos surgía mucho más, y que al final hay muchas preguntas del Valencia, de este Valencia, y un regalo, la verdad, que haya estado aquí con nosotros. No lo esperábamos y ha estado genial. Bueno, donar les gràcies també al chat, que està actiu tot el rato. Hem sigut, jo crec que més de 200 persones en directe i portem ja hora i mitja. És el programa que més llarg hem fet. Jo crec que anem a deixar-ho ja així, ¿no, Miguel? ¿O qué? Sí. ¿O vols seguir un rato més? Bueno, por mí, yo lo que sea, tú sabes que yo me lo paso bien. ¿A qui portaries el pròxim dia? Necessitem Pues, opcions. Si me das a elegir, ya nos tendríamos que ir a Ibai Llanos, ¿no? Ahí Después va, de esto. Bueno. Jo preferís que a Mario Alberto Kempes, però està complicat. La gent del chat que ens diga també a qui li agradaria estar el pròxim dia, si amb nosaltres i tindre per a entrevistar. El pròxim dilluns, que ja no sé si farem programa, perquè és Pasqua. Sí, habrá que ver O cómo nos debatirem. pilla. Intentaremos Pero- que sí, que nos digan si van a Sí. estar también, a ver si vamos a venir solos. Jo crec que tindrem algú el pròxim dilluns, estem ja negociant i a veure si podem estar ahí amb tots vosaltres. Pues Miguel, gràcies per acompanyar-nos. A ti, Cristian. A la gent del xat també donar-vos les gràcies per estar amb nosaltres, tant en l'entrevista del nostre director Pau Roig com en Papi Gavi, un gran valencianista, als companys de 310 que estan darrere de les càmeres, a producció, i a tots els que feu possible que Blanquinegres continue sumant i creixent dia a dia. Vos deixem en altre vídeo promocional d'este 8 aniversari nostre i ens veiem la pròxima setmana. Adeu! Hasta luego. ¡Ey! ¿Qué pasa, Peña? Aquí sigo con lo del arca. A ver, tema fiestas, que es importante. Nada, he apuntado un par de cositas para llevarme, lo justo para no aburrirme. Tengo un fallero y una fallera, una gallata, buñuelos, fuegos artificiales, un pirotécnico o dos. Eso ya lo veremos, que con tanta madera me da miedo. También tengo una charanga, luces de colores, un par de fogueres, 100 kilos de tomates, 1000 o 2000 kilos de arroz Daxa, que nos falte, una paella gigante, 4 verbenas, una mezcla de mezclas y un disc jockey. A ver Chimo cómo lo tiene. Y nada, si me queréis ayudar, apuntad las vuestras. Pero ojo, que esto lo leen niños, no seáis brutos. Venga, hasta luego. Savannah.